últimos 2 años, la cartera de crédito de los bancos ha crecido muchísimo más que los depósitos y por lo tanto esa brecha no se puede mantener. Los bancos prestan finalmente lo que captan de los clientes. Si es que los depósitos vienen creciendo a una tasa baja y posiblemente se lleguen a estancar, la cartera de créditos que fomentó el crecimiento económico en los últimos 2 años va a tener que reducirse, que volverse más lenta y por lo tanto es otro tema que podría abonar a una recesión en 2019. Esos son para mí los desequilibrios, los desafíos que enfrenta la economía ecuatoriana y por los cuales no hemos visto todavía medidas decididas de parte del gobierno. En lo fiscal hay claramente un esfuerzo, el déficit se ha reducido en 2018 de manera importante frente a 2017, la proforma, insisto, todavía muestra algunos cabos sueltos, pero en cuanto a las medidas estructurales que permitan recuperar competitividad, sobre todo, no hemos visto ningún avance concreto. Gracias por su tiempo. Tiene ahora el suyo, que son 2 minutos, economista Pablo Dávalos. Muchas gracias por la invitación. Saludo a Alberto, saludo también a José y a todas las personas que comparten con nosotros este espacio. 3 ideas, Carlos. La primera, la proforma fue devuelta por la Asamblea Nacional, lo que demuestra que el ministro de Finanzas no hizo bien los deberes. En consecuencia, tiene que salir. Si no sale, entonces quien asume el costo político es directamente el presidente de la República y en consecuencia la economía. Segunda idea, la austeridad no es un recurso de tipo económico, sino una idea política. Está hecha para venderle a la sociedad la idea de que es necesario el ajuste y el ajuste no es necesario. Y tercera idea, quizá la más paradójica, es el hecho, Carlos, de que no hay crisis económica. Esta crisis en realidad está siendo provocada por el gobierno. Todos los indicadores de la economía real dan cuenta de recuperación de la economía y nosotros vemos por parte del régimen una intención de someterle al país a una crisis económica. El gobierno es el responsable directo de la creación del desempleo. El gobierno es el responsable directo de que muchos ecuatorianos cada vez tengan condiciones de vida que se van deteriorando. Con esas 3 ideas creo yo que podemos irlo desarrollando en el transcurso del programa. Estamos dándole a la ciudadanía los contornos de lo que significa el momento político y económico actual. Gracias por dejar en claro su tesis central, la suya sobre el tema propuesto, economista Alberto Acosta Burneo. Muchísimas gracias por la invitación. Tenemos que entender que estamos viviendo un proceso muy complicado en la economía. Sí existe una crisis que está reflejada en 3 aspectos. Primero, hay un desafío de competitividad. Somos un país caro para producir, caro para consumir, y eso debe solucionarse. Segundo tema, nos hemos enfocado durante una década, a través de la sustitución de importaciones, a mirar al mercado interno y olvidarnos del mercado externo. Para poder crecer rápidamente tenemos que dar ese cambio, el sector productivo tiene que mirar al exterior y ver cómo competir. Y el tercer gran tema es el tema fiscal, que es el tema de este programa, en donde vemos que el gobierno ha desarrollado una adicción muy peligrosa. Desde hace 7 años, 2019 va a ser el 7º año consecutivo, en el que dependemos del endeudamiento. Es decir, el Estado gasta más de lo que tiene y lo financia con deuda. Y esa deuda hay que estar muy claros los ciudadanos. La deuda la vamos a pagar nosotros, los ciudadanos, vía futuros impuestos. Esa es la manera como se pagan las deudas del gobierno. No hay una varita mágica. Hay una causa y hay una consecuencia. El que gasta mucho, después tiene que ajustarse el cinturón para pagar sus deudas. Y eso es lo que estamos viviendo en la actualidad. Y el gran desafío del gobierno en este momento es poner en orden las cuentas fiscales, porque el fisco se ha transformado en un lastre para la economía real, un lastre para poder crecer. Vemos que dependemos de qué financiamiento nos llega, si logra endeudarse, a qué tasa logra endeudarse, porque además cada vez es más costosa la tasa que se debe pagar para poder seguir endeudándose. Entonces estamos en una situación insostenible. La deuda sigue subiendo aceleradamente y esto puede terminar como ya ha sucedido en la historia. Recordemos lo que pasó en 1982. Un incremento de tasas de interés en Estados Unidos para controlar su inflación provocó una crisis de la deuda en todos los países de la región, empezando por México. Eso es lo que el Ecuador debe evitar. Si seguimos dependiendo a este ritmo del endeudamiento, estamos poniendo en riesgo la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas. Es el momento de corregir estos desequilibrios, de hacerlo lo antes posible, porque además es claro, la destrucción de empleos no es imaginaria. En 2016, de 2016 acá se han destruido más de 100.000 empleos. Bien, el resto lo podrá complementar en su segunda intervención. Gracias por la primera a todos ustedes. Tienen para complementar lo que hayan dicho o replicar lo que ya se ha expresado el minuto siguiente en el mismo orden. Economista José Hidalgo. Gracias, Carlos. Bueno, en realidad me llama la atención que Pablo asegure que no hay crisis.
los indicadores muestran lo contrario. Vamos a entrar a un año, y seguramente el siguiente, y también lo fue 2016, años en los cuales la economía, si es que crece, lo hace por debajo de la tasa de crecimiento de la población, y por lo tanto cada ecuatoriano en promedio es más pobre. El mercado laboral muestra un estancamiento donde apenas 4 de cada 10 personas que trabajan o lo quieren hacer tienen un empleo adecuado, y las exportaciones, medidas en volumen, que es como la medimos los economistas, crecen a tasas en torno al 1%, mientras las importaciones lo hacen a más del 9%, lo que refleja justamente esa poca competitividad de la que hablé en un inicio. Y respecto a la austeridad, no hay país y no hay hogar que pueda vivir eternamente financiando una brecha entre lo que genera como ingresos y lo que tiene como gasto. 10 segundos. Eso es lo que ha ocasionado que la deuda ya sea el 60% del PIB y que este año por intereses hayamos pagado 3.000 millones de dólares. Su minuto siguiente para complementar o replicar lo que se ha expuesto aquí o empezó a decir usted le corresponde. Lo que yo estoy manifestando, y lo estamos manifestando varios académicos, estamos estudiando esto, se llama crisis inducida. Es decir, se está generando la crisis. Y me pregunto por qué. Y voy a tratar de responder esa hipótesis aquí en el programa. Pero puedo decirles a los ecuatorianos que la crisis que estamos viviendo está siendo provocada de manera intencional por el gobierno de Lenín Moreno. Que la economía en este momento está dando señales de recuperación, pero es la política económica dirigida por sectores empresariales en este país los que están provocando de manera intencional esa crisis. Y eso lo vamos a demostrar aquí. Bien, su minuto para complementar lo que empezó a decir o replicar lo que ha empezado a oír, le corresponde, economista Alberto Costa. Sí, hablando de esta peligrosa adicción que es del endeudamiento, el gobierno está aplicando una estrategia ya desde el gobierno anterior, desde el gobierno de Rafael Correa. 2013 empezó esta estrategia del tarjeteo. 2013 un precio del petróleo de $100 por barril. Pero eso no alcanzaba, era insuficiente para el ritmo de gasto que se quería poner. Eso se mantiene 7 años consecutivos de fuerte endeudamiento y ahora se plantea en la visión de la Proforma, viene una visión de los próximos 4 años y se dice que en los próximos 4 años se van a necesitar en cada año alrededor de 9.000 millones de dólares por financiamiento y lejos de disminuir la necesidad de financiamiento va a aumentar. De aquí al 2022 va a subir a 10.000 millones de dólares. Es decir, cada vez vamos a ser más dependientes del financiamiento para poder sostener el gasto. Y lo que tenemos que estar muy claros es que aquí ya tenemos una fecha en la que va a terminar todo este proceso y esa fecha es marzo de 2021. ¿Por qué? Marzo de 2021 vencen los primeros bonos soberanos emitidos por Rafael Correa. Hay que empezar a pagar las cuentas y en esa década son 25.000 millones de dólares en total que hay que amortizar en bonos. Bien. Veo que ustedes han propuesto en la inversa y yo voy a seguir la propuesta de ustedes. Me parece muy lógico y racional. Para hablar sobre cómo debe modificarse la Proforma, ustedes han diagnosticado primero cómo está la economía. Claro. Y en la medida de su diagnóstico, alinear qué proponer hacer con la Proforma. ¿No admite usted que no haya crisis? Y ya ha citado algunos indicadores para abonar que es economista Hidalgo. ¿Cómo podemos dilucidar o quién debe dilucidar este dilema? Puesto que usted mismo dijo que hay algún esfuerzo, pero es poco el nivel de ajuste y no se toman medidas decididas. Carlos. Eso sí, eso parecería... Una cuestión técnica. Cuando tú ajustas de economía, eso provoca crisis. Lo que José Hidalgo dice es generemos crisis. En términos económicos. Se llama ajuste de demanda. Y él ha mostrado por qué, según indicadores que citó, sí existe crisis. Y ya que usted interrumpió, lo cual también es su prerrogativa. Encantado, no, aquí ya comenzó el debate, ¿no? Me llamaste a debatir. Encantado, eso es para eso. Claro. Esa misma fue la lectura de Macri cuando recibió el gobierno en la Argentina. Guardando las dimensiones, ocultar la magnitud de lo heredado para que no ahuyentar a los inversionistas y no agravar el panorama económico. Y vea el dramático ajuste que le ha tocado hacer. Seguramente, en opinión de Pablo, porque quiere tener una crisis. Lo que no entiendo es cómo un economista considera que un desequilibrio fiscal de la magnitud que ha tenido el Ecuador en los últimos años es sostenible indefinidamente. Eso, un déficit fiscal, tiene como contracara necesariamente un crecimiento de la deuda. Y por lo tanto, un crecimiento de la deuda implica en los años siguientes un pago mayor de intereses. En 2018 vamos a pagar solo por intereses de la deuda pública 3.000 millones de dólares, 3 puntos del PIB. En 2019 van a ser 3.500 millones. El ajuste no es porque el gobierno quiera ajustar, el ajuste es porque viene heredado
una situación de las finanzas públicas que no es sostenible y obviamente que eso genera una recesión. Hay que decirlo, enseguida que es le voy a replicar. ajuste. Pero antes conteste mi pregunta. Su propuesta no es consistente con su diagnóstico. Si estamos en una situación tan crítica, ¿por qué no ejercer una política drástica? Reactivación. Porque mi diagnóstico, ¿Por qué no? parte de mi diagnóstico, incluye también que lamentablemente el Ecuador, con los desequilibrios que mencioné en la introducción y que ha heredado, va a tener que pasar necesariamente por un periodo de recesión económica para retornar a los equilibrios. O sea, tenemos que caer más para comenzar a Ahí levantar. está. Lamentablemente, Eso tenemos se que llama recordar- inducir la tenemos que crisis, retornar- Carlos. Sí, Carlos, se llama inducir la crisis. Acote economista y enseguida vamos con Pablo Dablo. Sí. Estamos viviendo una situación insostenible. Estamos endeudándonos con el chulquero, con la vecina, con la tienda, con la tarjeta de crédito. Y queremos seguir gastando para reactivar la economía, es decir, reactivar el gasto. Es insostenible. Tenemos que detener ese nivel de endeudamiento enfermizo y eso significa dejar de gastar en el ritmo que lo estamos haciendo. No queremos La seguir respuesta- gastando, queremos aumentar el consumo. Pero eso no significa necesariamente que el Estado sea quien Es que, gaste. pero el problema es que Entonces, reducir ya voy con reducir usted. el consumo del gobierno, que eso es el equivalente al ajuste, eso tiene un costo social, político y económico. Es doloroso, inevitablemente doloroso. Ahí Es una está, medicina, Carlos. es una medicina dolorosa. Ah, sí. Carlos, Ahí ahí este es procedimiento del resto, clarísimo, ¿no? es A ver, clarísimo. contrarreste Están esto. proponiéndole crisis al país. Le están diciendo, le vamos a bajar los salarios a la gente, vamos a provocar recesión, vamos a provocar desempleo, vamos a hacer que seas más pobre. Eso le están diciendo. Están proponiendo lo que Eso le lo están que un diciendo al cirujano- país. Están proponiendo lo que un Carlos, cirujano porque le dice resulta que hay al otros- paciente cuando no, llega, ya voy, cuando llega en son estado cirujanos del terminal. siglo XIX, Carlos, cirujanos que te ponen sanguijuelas para que te caiga la sangre. Hay medicina del siglo XXI, Carlos. No es necesario ¿qué hicieron los operarse. cirujanos del siglo XXI? No, olvídate de Endeudarnos extremadamente, por ejemplo, con China. De todos paso, los poner gobiernos del cláusulas mundo, reservadas Carlos, todos los gobiernos y no poder del- cambiar pero eso. ese no es el problema. Tienes petróleo, Carlos, tienes petróleo que superó la meta de 42 y está vendiendo sobre los $50. Tienes crédito interno que está creciendo. Tienes remesas de migrantes que están creciendo. Tienes exportaciones que están creciendo. Y te dicen que la economía no va a crecer. Ok. ¿Cuál es el problema de fondo, Carlos? Los impuestos a los más ricos. Eso es lo que está en juego. O sea, esta propuesta defiende los intereses empresariales. O sea, ¿usted quiere que le pongan más impuestos a los Es que no ricos de los que ya pagan, pagan? no pagan, ¿Usted quiere Carlos. que le cobren a los ricos los impuestos Solamente que no pagan? lo que tú pagas. Tú pagas en promedio de tus ingresos no menos de 10%. Pero resulta que esos grandes grupos económicos pagan el 2%, Ok, Carlos. ahí está la clave. Usted quería acotar. Sí, yo creo que de aquí para dilucidar si es que hay crisis o no, no la vamos a sacar de esta mesa. Preguntemos a la gente en la calle. De 2014 acá se han perdido 112.000 empleos y van a adecuados. perderse más, Alberto. Permítame concluir. Sí, y esos empleos no se han recuperado. Y vemos que la recuperación de empleos es mínima. Necesitamos tomar medidas. Si es que los correístas hubiesen sido cirujanos, hubiesen sido médicos, oncólogos, probablemente le hubieran dicho al paciente, ¿usted para qué se va a tomar una quimioterapia? Es dolorosa, no lo haga. Tómese un paracetamol, porque eso de ahí le va a quitar los síntomas. Aquí hay una cosa clave, entonces, que pasa por la comunicación. ¿Por qué la gente no se convence de lo que usted dice? ¿Por qué la gente no siente lo que usted dice? Y la poca que se convence y siente, se resiste a la cirugía mayor. Pero Porque es obvio. aquí hay que estar claros. La economía es una ciencia de acciones y resultados, efectos, causas y efectos. Pero la Hay gente- una causa. La gente no siente la gravedad del diagnóstico que usted propone. el problema- no lo y siente. por eso Porque somos. entonces estaría reclamando en las calles, ¿saben qué? Acepto que me hagan una quimioterapia porque quiero estar vivo, no quiero morirme, porque al paso que voy Carlos, me voy a morir. la gente Ya voy se con está usted, ya voy con endeudando. usted. Sí. El problema es que la gente no ve la relación entre la causa y el efecto. Causa, exceso de gasto, mal manejo, despilfarro, despilfarro del ahorro nacional. Efecto, una necesidad de ajuste porque nadie nos va a seguir prestando. Ya. Vivir del tarjeteo no lo podemos Está hacer por clara más su que propuesta. queramos. De paso, yo no pretendo que se pongan de acuerdo aquí. Aquí los invité para el desacuerdo. Mira, O sea, si usted tú- no si va a tú terminar crees- aceptando no, aquí pero- que hay crisis y ellos no van a No, terminar es que, aceptando Carlos, que no Carlos, hay. Carlos, ¿Ya? yo lo que estoy diciendo es que la crisis que estamos viviendo es provocada. Por la política O sea, el del gobierno. desempleo hay, pues. No, por ellos, por los neoliberales que están manejando el gobierno. Ya. Recuerda que Richard Martínez pertenece a los intereses empresariales. Si la gente estuviera percibiendo que la situación económica está mal, no se endeuda, La pues. propuesta de Martínez es lo más alejada que hay de lo empresarial posible. No, señor. Ni bien él asumió. No, además, señor. No. Ni bien No, él Carlos, asumió. no es Y así. él dijo No es así, no. textualmente, yo no Ni vengo bien a representar asumió, aquí al presentó foro de la ley de empresarios. fomento que le cuesta al país entre intereses no cobrados,
costos de transacción y asimetrías de información más de 4.000 millones, Ok, Carlos. tiene usted cosas que refutar, Sí, economista Hidalgo. obviamente, Carlos, no puedo creer que se diga que las exportaciones están creciendo. Habría que ver las cifras del Banco Central, es que no es cuestión de soltar las Veamos cifras las a la brava, veamos las las cifras, exportaciones están en creciendo. volumen. ¿No es Y el cierto? petróleo está creciendo. A ver, Pablo, por Permítame favor, concluir. como economista Permítame- debería saber que permítame las concluir. exportaciones, el crecimiento se mide en volumen, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo al menos en eso. Por otro lado, Pablo dice, tenemos petróleo que ya superó los 50. En la proforma está en 58 y aún así tenemos necesidades de financiamiento por 8.000 millones. Si está en 50 y se le aplica el castigo al crudo ecuatoriano, las necesidades de financiamiento, que yo no sé cómo piensa cubrirlas, Pablo, porque no se ha enterado de que el mundo es cada vez más hostil a las economías emergentes. A los empresarios que financian Eso cosas, te hermano. financia, eso te financia. Eso nada más, con eso. Enseguida va contra el mensajero, ¿no es cierto? Cuando no hay ideas va contra el mensajero. Bueno, en todo caso, no hay quien preste al Ecuador el hueco que tenemos en la actualidad y por lo tanto quisiera saber cómo Pablo nos dice de dónde vamos a Le conseguir 8.000 responde millones. a lo que continuemos, porque en la continuación es justamente el economista Dávalos quien abre. Antes de eso, han sido formidables 20 minutos. Les repito, no los he convocado para que se pongan en acuerdo, sino para que debatan sus desacuerdos, pero concretemos desde la perspectiva de cada cual algo. Habiendo la crisis en el nivel que está, ¿qué propone? Para empezar por la proforma, o puede o no puede ser una señal de cómo enfrentarla, y luego con el manejo de la economía. Igual en su caso, ¿qué hacemos con esta proforma rechazada e idéntico tema economista Alberto Costa? Primera pausa entonces en este encuentro veraz y apasionante, intenso, frontal, claro y duro como debe ser, sobre un tema que si no se resuelve bien, va a poner las cosas más duras todavía. Proseguimos en este debate veraz sobre la economía y la proforma que ha empezado por lo primero, diagnosticando si está en crisis o no y por qué lo uno y lo otro, para luego pasar a ver cómo debe reflejarse una y otra tesis en la respuesta que dé el Ejecutivo sobre las objeciones a la proforma. Pero para un poco de contexto respecto a lo que aquí nos anima, convoca y se discute, vean un breve reportaje de María Fernanda Perrone respecto al estado actual de esta situación. En lenguaje simple, el presupuesto general del Estado es la estimación de ingresos y de gastos, instrumento para aplicar la política fiscal del gobierno. Pero el problema en este es que además no lo enfocan como un instrumento de crecimiento. Marca prioridades y una orientación definida en cadena nacional por el presidente Moreno, definiciones a las que llamó responsables, transparentes, justas y que no afectarían a los más necesitados. Vamos a impulsar la inversión, vamos a potenciar aún más la industria ecuatoriana, porque solo así generaremos empleo y estabilidad económica. Para ello, y ustedes lo saben, debemos tomar nuevas decisiones. El ministro de Finanzas, Richard Martínez, se refirió a que enfrenta un momento complejo, una situación insostenible, y sin embargo calificó a la proforma como equilibrada. Las preguntas que hoy debemos hacernos los ecuatorianos no deben ser únicamente acerca de la proforma presupuestaria 2019. Deben ser, en esencia, sobre el modelo de desarrollo que queremos construir para nuestro país al futuro. Y sobre esas preguntas, encontrar las soluciones compartidas que nos dirijan a un futuro de prosperidad e inclusión social. Asambleísta Cucalón, ¿por qué no aprobaron la proforma presupuestaria? Porque el presupuesto no era ni consistente ni convincente. Así que en esas situaciones nosotros no podíamos avalar un tema que no fomenta ni la reactivación productiva y que no asincera las cifras del manejo del Estado. Entonces el gobierno le está mintiendo al país. O tiene un optimismo que no tiene base real. Nosotros quisiéramos que las cosas vayan mejor y por supuesto que estamos en la línea de apoyar lo que haya que apoyar, pero nosotros no podemos ser copartícipes de algo en lo cual no creemos y no consideramos que es lo adecuado. El presupuesto no refleja los conceptos del presidente, ni incluso los del actual ministro de Finanzas cuando se posesionó. Él habló incluso de que le gustaría ir más rápido.
Se basa en un precio del petróleo optimista de $58 por barril. Apunta a crecer 1.04% al año, cuando la población crecerá al 1.07%. Pone como ingresos permanentes $1.000 millones por concesiones, cuando por un lado no hay ninguna concreta y por otro, si Santiago Cuesta estimó que darán 30.000 millones para el periodo y el ministro Campana en 4.000 millones la inversión extranjera directa el 2018 y $9.000 millones el 2019, ese rubro debería ser mayor. La proforma debe retornar a la Asamblea en 10 días tras su devolución, allanándose a las 17 observaciones de los asambleístas, descartando todas o aceptando solo algunas. El poder de los legisladores para mejorarla es limitado, el de la opinión pública es mayor, el del gobierno total y crucial. María Fernanda Perrone, Veraz. Retomamos la discusión, esta vez empieza con su primer minuto, economista Pablo Dávalos. Mira, hay elementos y la ciudadanía los conoce. ¿Cómo es posible que en la Ley de Fomento Productivo el gobierno plantee una remisión de utilidades, de intereses, multas y recargos a impuestos no pagados que suman más de 2.600 millones de dólares y luego en la proforma decida, por ejemplo, disminuir presupuestos a la... Pongo un ejemplo. La erradicación de la violencia de género contra la mujer. De más de 8 millones lo bajan a 600.000 dólares. Entonces, ¿cómo entiendes a un gobierno que perdona a los empresarios más de 2.000 millones y castiga a las mujeres quitándoles el presupuesto para la defensa de sus derechos fundamentales? ¿Cómo es posible que favorezcas esos intereses empresariales y le dejes sin presupuesto a la misión Ternura, por ejemplo? ¿Cómo es posible que exista una intencional, si tú quieres, forma de desinversión pública para someterle al país a una crisis más aguda? Se puede salir de esta recesión, por supuesto, pero sin ajuste y sin austeridad. Hay algunos elementos de juicio adicionales, los suyos, economista Alberto Acosta. Yo creo que tenemos que ver y aprender de las familias, de un padre o madre de familia responsable que sabe que solo puede gastar y estirar la sábana hasta donde le alcance, que no trata de ir más allá, que no hay magia en las finanzas familiares, como tampoco hay magia en las finanzas de un país dolarizado. Ya no tiene el gobierno esa varita mágica que era emitir sucres sin respaldo para pagar unas cuentas interminables. Eso se acabó. En dolarización hay un límite y el gasto se limita por cuánto nos pueden prestar y hasta cuándo nos quieren prestar. Por otro lado, hay que entender qué es lo que genera riqueza en una economía. Gastar no es lo que genera bienestar, producir genera bienestar. Y para producir hay que invertir primero. Entonces, ¿qué tenemos que priorizar? Todo lo que beneficia a la inversión, lo que haga más amigable el entorno a la inversión. Porque cuando hay inversión, hay producción, cuando hay producción hay pago de salarios, hay pago de mejores salarios y al final del día hay más consumo. Entonces, lo que tenemos que hacer en este momento es cambiar el enfoque hacia un enfoque que priorice la producción, más producción, porque eso es la única manera de generar más bienestar en la población. Su minuto, economista José Sí, Carlos, Hidalgo. usted había preguntado qué hacemos con la proforma. Yo creo que lo primero que hay que hacer es sincerar los ingresos. Los ingresos que están estimados en la proforma están sobreestimados. Los ingresos tributarios y petroleros con los que cuenta el gobierno no se van a dar y por lo tanto no está enviando una señal clara a los agentes económicos porque no se muestra un real ajuste en el gasto que vaya de la mano con los ingresos que va a percibir realmente el gobierno. En ese sentido, la proforma tiene que ser un primer instrumento que genere claridad, pero obviamente en un contexto de estrechez fiscal no puede ser una proforma que genere crecimiento vía mayor gasto. Eso es a todas luces insostenible y es lo que se trató de hacer en los 10 años anteriores. Entonces, para poder crecer hay que tomar medidas que permitan recuperar en algo la competitividad que se perdieron en los últimos años y eso exige medidas estructurales que, sobre todo, por ejemplo, en el campo laboral, que permitan ir recuperando en algo la competitividad. Su minuto siguiente, economista Pablo Dávalos. Eso están proponiendo, bajar los salarios. No estoy proponiendo eso. Eso se llama flexibilización. A ver, política laboral ya lo va a significa acotar. bajar los salarios. Eso le están diciendo al país. ¿Podemos salir de esta crisis provocada? Por supuesto que podemos. ¿Qué tenemos que hacer? Cobrar impuestos. ¿A quiénes hay que cobrar impuestos? A los grandes grupos económicos, pues apenas contribuyen con el 30% del impuesto a la renta. El 70% lo contribuye la gente de la calle. ¿Qué más tenemos que hacer? Bajar el IVA. Porque nos hablan de producción, pero se les olvida un pequeño detalle, pues el empresario tiene que vender a alguien, pues.
Si el empresario produce y no vende, se queda con la producción. Y esa persona que compra necesita dinero en el bolsillo, se llama demanda. Y la demanda es gasto. El gasto en economía no está mal. El gasto forma parte de la producción. Y eso los neoliberales no entienden. El mundo les ha enseñado que están mal. El mundo les ha enseñado que cada vez que ellos asumen la dirección económica someten a un país a crisis. Y el último ejemplo es Francia. Les Gilets jaunes en Francia salieron a protestar a gente como nuestros amigos neoliberales que están aquí. Por suerte Venezuela le va tan bien económicamente que es seguramente lo que Pablo haría si estuviera a cargo de las finanzas. Le doy la palabra después. Como en Venezuela está reactivando. Y me llama la atención realmente, Pablo. Después, le toca en el orden a Alberto Acosta y de ahí retomamos eso, vamos. Pero yo quiero hablar de propuestas. Necesitamos priorizar el gasto, porque en este momento ya con esta estrategia de agresivo endeudamiento, el servicio de la deuda cada vez pesa más. Para el presupuesto de 2019 vamos a necesitar 7.200 millones de dólares para servir la deuda, pagar intereses y pagar capital, mientras para educación vamos a destinar 3.200 millones o para salud, para salud 3.400 millones y para educación 5.400 millones. Es decir, es más lo que destinamos a servir la deuda que a los temas prioritarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en este momento? Priorizar, escoger qué es lo que realmente nos importa. Lo que nos importa es salud, educación y seguridad. Todo lo demás en lo que gasta el Estado, que es mucho, tiene que ser revisado. Tenemos que, es la única manera de tener lo que realmente nos importa, es dejando de gastar en lo que no nos importa. No hay plata para 10 todo. segundos. Ahora sí, economista Hidalgo. Perfecto, entonces. De ese gusto en el minuto que tiene. Obviamente, porque quisiera que Pablo hable con una sola cifra fundamentada. Primero, habla de bajar el salario. Nadie ha propuesto eso. Lo cierto es que apenas 4 de cada 10 personas que quieren trabajar o están trabajando lo hacen en condiciones adecuadas. Eso no es consecuencia de que los empresarios por malos no quieren contratar, sino de que no están dadas las condiciones para que los empresarios contraten. Por otro lado, habla de bajar el IVA para fomentar el consumo. Aquí 2 puntos. Por un lado, ya tuvimos durante 12 meses deflación. Si es que lo que Pablo cree es que bajando los precios se reactiva automáticamente el consumo, eso no pasó en el periodo en que tuvimos deflación. Y por otro lado, el IVA es el principal impuesto en la recaudación fiscal. Pablo no quiere ajustar y además le quiere bajar los ingresos al gobierno. El IVA genera más de 6.000 millones. Pablo seguramente quiere bajar un par de puntos, esos son 1.000 millones menos, para fomentar además el consumo, que en buena parte se va a ir a productos importados, porque de la canasta de consumo de un hogar ecuatoriano, si es que Pablo revisara las cifras, encontraría que el 50%, que son productos básicos, no pagan IVA. Usted, en cuanto a cifras, ahora me toca a mí. Ahora me toca a mí. Dentro de sus respuestas pueden replicar a los demás. Déjenme trabajo. Si quieren me paro y me voy, lo cual me deja muy contento. Ya, no me toca a mí. Un ratito, toca a mí. Usted ha criticado principalmente que no se cobre los impuestos que deben que no están empresarios, que no se cobre y que les permita esa remisión de intereses. Eso. Versus lo que suma el monto de deuda de todos ellos, si es que tuvieran razón en los juicios que superan algunos miles de millones de dólares. ¿En dónde una economía aún socialista, aún heterodoxa, ha crecido golpeando a los empresarios? No se trata de golpear a los empresarios, se trata de justicia, Carlos. ¿Por qué tú, Carlos, pagas el 10% de tus ingresos y por qué otras personas pagan el 2%? Dame la explicación. Porque arriesga. ¿Dónde está? El invertir es un riesgo. ¿Por qué? En donde puedes ganar o puedes la persona perder, que me está escuchando es la persona que se pone unas salchipapas, la persona que quiere ponerse una tienda, va al SRI y le dicen, señor, usted no ha pagado, tiene que pagar el RICE. Ok, veámoslo de la inversa. ¿Y por qué un gran empresario que tiene miles de millones, su contribución es mínima, que está utilizando la infraestructura social? Entonces, Carlos, se trata de justicia. Como el que usted propone? No, se trata de justicia mínima. ¿En dónde ha funcionado un esquema Estados como el que Unidos. ¿En Estados Unidos? Por supuesto, en Estados Unidos. Fíjate tú, si los empresarios de Estados Unidos, si los empresarios de Estados Unidos, el subsidio agrícola que da a los empresarios, Carlos, estamos hablando de otro tema. La reducción de impuestos que hace Estados Unidos. Estamos hablando de la responsabilidad fiscal. En Estados Unidos los empresarios tienen que presentar a la autoridad fiscal sus ingresos y pagar sobre eso. Que sobre eso se reduzca es otra historia. Pero no le hacen trampas al Estado, un socialista muestra un país capitalista segundo, como Europa. Ejemplo de manejo económico. Segundo, Europa. ¿Eso es para usted que es socialista? No. ¿Estados Unidos es un ejemplo de manejo económico? Se llama justicia tributaria. O sea, el sistema gringo es más justo que el ecuatoriano. Por supuesto. ¿Por qué estás poniendo en las espaldas de los más pobres toda la carga fiscal? Ya, es todo. Lo que le pidió José Hidalgo. Él dijo, muéstreme una sola cifra que soporte su diagnóstico de que no estamos en crisis. Todas las cifras. Una sola cifra. Mira, no, una. Los empresarios pagan el 30% de la recaudación directa.
1.343 millones de dólares, los 215 grupos empresariales que tuvieron ingresos el año pasado por 63.000 millones de dólares y su aporte de impuesto a la renta fue de 1.114 millones. Ok. Datos del SRI. Tomo su tesis. Supongamos que tratamos a los empresarios como usted propone. A ese pequeño grupo de empresarios, nada más, porque los demás empresarios Ahí se pagan. como usted propone, perfecto, no hay problema. ¿Quién invierte en el Ecuador? Es que la inversión viene por la demanda, no viene por la producción. Es decir, yo invierto pero cuando para me que compran. se genere demanda, alguien tiene que invertir en productos, bienes y servicios. Entonces, Alberto, mira, yo creo que- entonces, aquí- todo empresario hace algo que se llama estudio de mercado. Todo empresario. Si no hay mercado, no hay empresas. Ya, entendido, hasta ahí llegamos con usted. Aquí Alberto hay una confusión de qué viene primero y qué después. En este mundo que nos están hablando, simplemente que haya plata y haya demanda es el inicio del origen de todo. Cuando lo que no somos más ricos porque haya más plata en la economía, sino porque podemos producir más. ¿Cuáles son los países ricos? No los que tienen más billetes, porque imprimir billetes es muy fácil. Los más ricos son los que producen más. Entonces la clave aquí es primero hay que producir y en el proceso de producción se pagan salarios, Eso es falso. se paga y se genera dinero para poder consumir. ¿Qué es lo que pasa? Durante la década pasada es el mejor ejemplo en Ecuador. Década pasada, inyectar liquidez para que la gente tenga plata y consuma. ¿Y qué sucedió? Como no había producción suficiente incremental en el país, se consumía producto del exterior, donde sí había producción. Entonces hay que estar muy claros. Si queremos desarrollarnos, tenemos que producir Usted no más. ha dicho que no hay producción, lo que usted ha dicho es que no somos competitivos para Claro, producir, porque es muy caro lo que aquí se genera, es muy caro Porque la el mano de salario es obra. alto, Entonces eso. no es producción lo que falta, Claro. sino competitividad. Competitividad para producir más, porque en la situación actual... ¿Y quién te va a hay comprar lo que produces? ¿Cuál es la diferencia? Permítale concluir. ¿Cuál es la ¿Quién te va a diferencia entre comprar? un país como Estados Unidos y Ecuador? La capacidad productiva. Allá producen más. Si queremos nosotros mejorar nuestro nivel de vida, necesitamos producir más. Tenemos que generar más riqueza. Alberto, Es Estados inevitable. Unidos ya no produce. Antes de eso, La un ratito, producción está un en ratito. China. Antes de eso. No, Estados Unidos hace estemos muy rato dejó de claros que producir, no, Alberto. Estados Unidos Estamos se en el queda- siglo XXI. No. La producción ya no es Es que el esa es la problema. visión del socialismo que piensa No que tiene nada producir que es una ver. fábrica del siglo No, XVII. no, Le voy a poner- Alberto. Un segundo. La producción de la China, fábrica del Alberto, siglo XVII, China. la manufactura quedó en la historia. Todas Ahora, las empresas del mundo producen en China. Termino, un Esta es segundo. mi parte, usted ya tuvo la suya, un ratito. En el mundo actual, lo importante es el conocimiento. Ahí está la producción, no en la fábrica. Hay que olvidarnos de las fábricas, Exactamente, sino en el exactamente. quién genera más conocimiento. Pero eso también es producción. Antes de eso, una interrogante, ya que usted tomó la lista de la producción. En el periodo de Correa, con la política económica de Correa, es innegable que muchos sectores productivos batieron récords de producción. Por supuesto. Récords de producción. Puede ser que porque invirtió el gasto público que generaba demanda privada para todo lo que hubo que hacer, pero hubo récords de producción. Sí, eso no se puede ¿Cómo negar. explicar Eso no se puede negar. Que se aplicó en la década pasada, sustitución de importaciones, cerrar el mercado y que nos obliguen a los consumidores a pagar por un producto a un precio más caro y además un producto de calidad inferior. Entonces la única opción era comprar internamente. Entonces sin inversión, sin mejorar el producto, se podía vender cualquier cantidad. Entendido. Ya José, vamos con Entonces, usted. sobre Antes de eso, sobre su pregunta. quiero destacar que usted es el único que ha hecho una propuesta concreta sobre la proforma y los demás no la quieren Ajuste hacer hizo. aplicando. Sí, no, pero No, eso yo no te es dije una reactivación. es una propuesta concreta. Ya No, José, Dos puntos. dos puntos. Primero, Pablo todavía no es capaz de decirnos la cifra de la crisis porque usted le pidió una cifra y dijo cuál es el porcentaje de impuestos de los empresarios que no tienen nada que ver con crisis. Por otro lado, respecto a que durante la época correísta creció la producción, hubo un gran desequilibrio que se generó ahí y es que obviamente teníamos un Estado que compraba mucho y mucha parte del sector productivo se destinó o dirigió sus esfuerzos a atender la demanda de ese Estado que no era sostenible en el tiempo. Eso hizo que una parte mayor de lo que se produce en el Ecuador, que debería haberse destinado o buscar mercados en el exterior, porque el Ecuador no puede crecer pensando en la demanda interna, a diferencia de lo que cree Pablo, que la demanda interna en un país como el Ecuador no es suficiente para que una economía crezca. El sector productivo también se sintió cómodo vendiéndole al Estado. Y obviamente eso fue posible mientras el Estado podía gastar a manos llenas, pero ya no lo puede seguir haciendo. Y ahorita el desafío es invertir para producir, sobre todo pensando en el exterior. Porque ahora, siendo así, yo lo entiendo como usted. En un último artículo publicado en 4 Pelagatos, se opone a la propuesta del Foro de Economía y Finanzas de que se baje el IVA de 14 al 12%, habiendo recordado que ahora sería del 12 al 10%, habiendo recordado cuando se bajó del 14 al 12% porque ya cesó la medida extrema por lo del terremoto, en el 2017
ese impuesto generó más de 600 millones de dólares. Es decir, hay un principio Eso lo contradice. que es el de que Entonces, menos impuestos generan más recaudación. entonces, por favor, y es más, invito al público a leer la nota de Cuatro Pelagatos porque no puedo decir todas las cifras que están ahí. Pero en el año completo, 2017, se recaudaron 600 millones más. En la mitad de ese año, bueno, para ser exactos, de enero a mayo, 230 y no sé de enero a cuántos mayo más. todavía estaba vigente la tasa del 14% y se recaudó más que cuando estaba vigente la tasa del 12%. No fue la reducción del IVA la que generó una mayor recaudación, sino el incremento en la actividad, que a su vez respondió a que en el año 2017 el Estado inyectó a la economía una gran cantidad de recursos procedentes sobre todo de la deuda O sea, si pública. usted no la gana, la empata. Siempre Sí, tiene razón. o sea, ya es que ideología, las cifras muestran eso. Carlos, Las es cifras, ideología. A ver, entonces, pidámosle a Pablo una sola cifra. En serio estoy esperando y No vamos la va a dar. No, le aseguro que vamos a llegar al final del programa y no vamos a, No, a haber ok. escuchado una Antes sola de eso, yo lo que tengo que llegar es la siguiente pausa del programa para continuar con la tercera. Allí, en cambio, yo le pido a usted que empiece diciendo, acorde con su diagnóstico, ¿qué haría usted con la proforma? ¿Cuáles de esas 17 objeciones que hace la Asamblea las puede coger? Teniendo en cuenta que usted no es el ministro de Finanzas, ¿ya? Entonces, no en su gobierno, sino en este gobierno, ¿qué sería viable hacer con la proforma acorde a su visión? Si le echamos toda la basura. Con eso volvemos a decir. Entramos en la tercera parte de este encuentro veraz con tres economistas sobre la proforma del 2019, la situación de la economía, cómo lo primero debe reflejar su diagnóstico o propuesta respecto a lo segundo. Y aquí a mí me extraña que en una publicación del Universo de noviembre 27, Richard Martínez haya ido a Estados Unidos, así es como lo reseña ese periódico, a mostrar las cifras a los multilaterales en Estados Unidos, lo cual está muy bien, y no las haya mostrado como las mostró allá al Ecuador. Peor aún, si se ha dicho aquí que están mal calculadas, que no corresponden, que está sobredimensionado, es un lenguaje eufemista para decir mentirosas o falsas. Punto. No es admisible que el Estado las calcula mal o que nos pretende engañar, que es todavía peor. Segundo, quizá eso se refleja en la medición de redes sociales, que no es toda la opinión pública, que es un sector de la opinión pública, pero como cada vez permea más al resto, le pedimos siempre a Golden Analytics que haga todas las semanas. Fíjense el seguimiento que han hecho ellos entre el 4 y el 6 de diciembre, este programa es grabado el 6, de la impresión que tienen sobre las posiciones del ministro de Finanzas en redes sociales. Es 65% negativa en lo principal, es la línea roja, es 14% positiva y la diferencia más o menos neutral. Vean en la siguiente gráfica, en cambio, como en tres ciudades, que son el eje económico del Ecuador, donde más se habla de sus propuestas, Guayaquil, Quito y Cuenca, en ese orden. En la posterior, esto es ubicación geográfica, en la posterior, los temas que más llaman la atención cuando hay referencias a política económica es, desde luego, la proforma del 2019, presupuesto 2019, la proforma es segunda, y tercero, Alianza País, muy sintomático. Y que quienes más se refieren a sus políticas son preferentemente hombres, 45%, y de edad superior a la de 35 años. En cuanto a tweets relevantes del ministro ausente, es que no se puede dar a todos todo lo que piden. Pero mejor escuchemos un reciente pronunciamiento hecho frente a Wilson Moposita en Sonorama y Canal 1 en el informativo matinal respecto a la situación actual. En otro programa de televisión donde estuvo presente el viceministro de Economía, a un señor Valencia, que dice que hay más de 38.000 personas que ganan más de presidente, que ganan más de $5.000. Eso es totalmente falso, Wilson, es totalmente falso. Que tenemos que seguir trabajando en la masa salarial, es falso, por supuesto. Porque no es de esa cifra. Es falso porque no es de ningún... esa cifra, Wilson, porque tenemos en el caso de la función ejecutiva, según los datos del Ministerio de Trabajo, si puede mostrar al 31 de cámara. octubre, por supuesto. Al 31 de octubre hay 62 personas que ganan más de $5.000, de un total de 400
442.000. Si abrimos a las otras funciones, función electoral, judicial, legislativa, transparencia y control social, instituciones creadas por la Constitución y la ley, etcétera, son 762 personas que ganan más de eso. Entonces, pero que no tenemos por que sobre el presidente de la República. Por sobre el presidente, pero una cosa, Wilson, es decir que hay más de 30.000 personas que ganan, y otra cosa es que sean 62 personas dentro de la función ejecutiva. Aunque Eduardo Valencia se sabrá defender solo, la cita de él fue que había más de 38.000 en el Estado, no solo en el Ejecutivo, que ganaban por encima de los $5.000. Sería bueno saber cuántos son los cientos de miles que daban sobre 10% de diezmos también. Y si ellos estaban dispuestos a la extorsión y no están dispuestos a un congelamiento o a un ajuste salarial en esos niveles altos. Última intervención de nuestros panelistas, de 1 minuto cada uno, sin que los puedan interrumpir otros ni yo. ¿Por qué puse esto, economista Costa? Para hacerle ver, según el gobierno, la imposibilidad de los ajustes, los recortes, la reducción del gasto en los niveles que usted plantea. Entonces, precisen de qué hablan, a dónde hablan. Sí, hay que recortar el gasto, facilito, ¿no? Ajá, ya vio cómo cambia un vocero empresarial cuando se vuelve vocero oficial. Demuestre usted que es posible. Aquí lo que es importante es acabar la fiesta antes de que el chuchaqui sea demasiado grande. Es posible, tiene un costo político, un costo económico y un costo social. Eso es inevitable. Pero eso había que pensarlo antes de ser irresponsables hace una década en el manejo fiscal. ¿Qué se puede hacer puntualmente? Yo creo que hay que trabajar en el tema de las instituciones del Estado. Reducir el número de instituciones del Estado, pero no solamente de membrete, sino en cuanto al número de funcionarios. Priorizar que siga fluyendo recursos e incrementar el gasto en salud, educación y seguridad, que es lo que nos interesa. Pero para eso tenemos que reducir las otras actividades que muchas de esas están creadas para trabar a la producción, para generar más requisitos. Segundo tema importantísimo, debemos hablar responsablemente de los subsidios. Destinamos $4.000 millones a subsidios a los combustibles, más que lo que destinamos al presupuesto de salud. Eso es una irracionalidad para un país pobre como el Ecuador. ¿Cómo puede ser posible que destinemos esa cantidad de recursos a subsidiar vehículos cuando esos recursos además llegan a quien no lo necesita? Al año, hay una cifra que en su momento el Ministerio Coordinador de la Producción sacó en 2010. 10 segundos. Estimó que eran $418 al año que recibe el quintil más rico de la población en subsidio de combustibles, mientras el quintil más pobre recibe apenas $96 al año. Es decir, estamos subsidiando a quien no se necesita. Gracias. Tenemos que racionalizar. Luego prosigue con el resto. Su minuto, economista Sí. José Hidalgo. Gracias, Carlos. A ver, respecto al tema del IVA, en el cual siento que me quedé un poco en el aire. Sí, eso estaba pendiente, Sí, perdón. bajar el IVA necesariamente va a generar un mayor hueco fiscal. El IVA, como digo, es el principal impuesto en recaudación y no genera necesariamente un incremento en el consumo. ¿Por qué digo esto? Primero, porque ya tuvimos entre el año pasado y este año un periodo relativamente largo de deflación en el cual el consumo no se recuperó. Por otro lado, yo creo que es incluso un poco ingenuo pensar que si reducimos en 2 puntos el IVA, eso se traduce de manera automática a menores precios, cuando sabemos que los empresarios también podrían quedarse con una parte de esa reducción. Y en tercer lugar, y esto es fundamental tomando en cuenta el tema de reservas internacionales del Banco Central, una reducción en el IVA, tomando en cuenta la estructura de la canasta de consumo de los ecuatorianos promedio, se iría en buena parte a fomentar las importaciones, afectando las reservas que son las que tienen que garantizar la dolarización. Entonces, para mí, no es momento ni mucho menos para bajar el IVA porque amplía el hueco fiscal, fomenta una mayor importación. 10 segundos. Y yo no descartaría, aunque suene mal, incluso políticamente, incrementar el IVA para justamente tratar de ir ajustando el déficit que Su debemos en el tiempo presupuesto. concluyó y mi preocupación aumentó. Después le cuento por qué. ¿Ya? Es un minuto. Bien. A mí me preocupa el hecho de que el gobierno esté haciendo todo lo posible para exacerbar la crisis, para profundizarla, y pienso que hay que responder eso. Y creo que ya es el momento. O sea, ¿por qué? Esbozo una hipótesis de trabajo. Pienso que al gobierno le interesa profundizar la crisis, consolidarla, ampliarla y generarnos esa percepción de que todo está mal, porque detrás existe la intencionalidad de llevar adelante un programa intensivo de privatizaciones de la obra pública, y no puedes privatizar si previamente no tienes la legitimidad que te permita privatizar. Es decir, no puedes privatizar en un contexto de una economía que está creciendo. Tienes que necesariamente hacer que tu economía decrezca
crezca. Entonces, si vemos a quienes además forman parte del gobierno, por ejemplo, el señor Cuesta, ¿no?, que lamentablemente no vino, que actúa como interfaz de poderosos intereses, yo pienso que el argumento de la crisis, el argumento que esto está a punto de explotar, en realidad es político y obedece a los intereses de estos sectores que están detrás de la privatización de la infraestructura pública. Por fin dijo usted lo que le faltaba. Ya entiendo el origen de su propuesta. No coincido necesariamente con ella, pero ¿usted cree que hay atrás Se llama todo economía un plan política de privatizaciones, sí, porque ya está en la de proforma. negocios y de negociados, y eso explica el manejo de la política del Estado? Exactamente. Ok, yo lo dije más claro que usted. Vamos a la parte final del debate aquí, en donde no hay una réplica adicional, sin perjuicio de que en la intervención que tengan puedan acotar cualquier cosa que se dijo aquí. Acabar la fiesta antes de que el chochaqui sea demasiado grande. ¿Dónde se hizo así, economista Alberto Acosta? Bueno, vemos que lamentablemente no se ha hecho así. Se sigue la fiesta y el gobierno quiere perpetuarla. Probablemente la estrategia, aquí sí hay una estrategia de por medio de acabar los 2 años y pico que le quedan sin ser el gobierno del ajuste. Dejar al siguiente gobierno toda la tarea por hacer. Ergo, se pasó el momento político de No va a hacerlo. haber ajuste, No, Carlos. antes de... Y, No va a haber y el costo, se pasó el momento político, coincido totalmente, porque había un reconocimiento en la población de los problemas heredados de la década anterior. Y eso daba una mayor apertura en la gente para aceptar un ajuste. Ya. Ahora, si es que se niega el problema del ajuste, se dice aquí no pasa nada, entonces ¿por qué me ajustas si aquí no pasa nada? Aquí acaba de proponer José Hidalgo, y eso le decía una cosa que me preocupó. Usted no solo estuvo en contra de que el IVA se baje de 14 a 12%, subirlo. perdón, de 12% A a 10. 10%, yo sigo en el terremoto, ya, sino que inclusive se pueda subir del 12%. Eso provoca recesión. ¿De dónde saca usted esa vaina? Ya, entonces, vamos con cifras, ¿no es cierto? Sí. A ver, el déficit, si es que transparentamos o sinceramos los ingresos reales que tendría el próximo año el gobierno, solo en el presupuesto del Estado podrían ser 6.000 millones, ¿sí? Entonces, 6.000 millones significarían unas necesidades de financiamiento de más de 10.000 millones que con el contexto externo no se pueden conseguir. ¿Cómo hacemos para achicar el déficit? Hay 2 vías. O reducimos el gasto o incrementamos ingresos. Reducir el gasto, digamos, de 6.000 a 3.000 Pero hay millones... una acotación. ¿Usted quiere reducir todo el déficit en un solo año? No, en absoluto. Entonces, Esto tiene que ser progresivo. si es que voy aclarando las ¿Cómo cifras. hacemos Entonces, para reducir el déficit? digamos, para llegar a la meta en torno a 3.000 millones, que es la meta que tiene el gobierno, ¿no es cierto? Entonces, es que el déficit... Para este año. Para el año 2019. El problema de financiamiento es de 8.655 millones de dólares. Para el año Hemos vivido 2019, por los exacto, años, ¿no es cierto? no ha habido Tenemos problema. necesidades Ya de usted. financiamiento por más de 8.000 millones. Gastos haciendo un esfuerzo grande en el presupuesto del Estado, aunque el ajuste del sector público debería no centrarse solo en el gobierno central, sino también en el resto del sector público, que por lo pronto se viene haciendo el loco. Si es que en el presupuesto del Estado hacemos un ajuste de 1.000 millones en el gasto corriente, es un esfuerzo importantísimo que, como había dicho Alberto, tiene costos políticos, sociales y económicos. Pero por el lado de los ingresos hay que generar la otra vía, es una reducción de subsidios, que digamos que también ahí podemos conseguir 1.000 millones más. Ya. Pero un incremento en el IVA podría ayudar a achicar el hueco, porque ¿con qué nos estamos comparando, Carlos? Con llegar al punto en el que el gobierno no tiene los recursos para hacer pagos y el ajuste es mucho más Ya lo costoso explicó. social, política Ya. y económicamente. Ahora, ¿sabe que usted es economista, verdad? Sí. ¿Sabe quién es Arthur Laufer, verdad? Bueno, no se le pregunto, ¿sabe quién es Arthur Laufer? De la curva de Laffer, sí. ¿Sabe Pensamos- quién es? Sí. Ya, y sabe que él dice que cuando los impuestos llegan a un nivel, ya subirlos baja la recaudación. Bueno, también ¿Usted está proponiendo quisiera subirlo? invitarle, Carlos, a leer una nota de Paul Krugman en el New York Times replicando totalmente lo que dice Laffer. Yo no sé de cuándo acá Laffer es el gurú de la economía, cuando no se ha probado empíricamente. Es que contradice cuando el no se ha probado argumento. Entonces, como contradice el argumento, no sirve. Sí, Pablo. Cuando no se ha probado empíricamente nunca la curva de Laffer. Ya, La curva de repito. Laffer fue hecha en una servilleta y a partir de ahí Ok, se tiene como gurú. Si una Pero, cosa Carlos, que todos hay los una economistas cosa, han venido repitiendo, O sea, usted la considera una nota de servilleta, está bien, no hay problema, yo no voy a discutir eso. Pero No, fíjate no, el no, procedimiento. no, O sea, no. si me sirve el argumento, vale. No, pero Tito, Si no sirve, No, Tito, no, es que usted también se mandó la suya aquí. por supuesto. No se la va a llevar Por fácil. supuesto. ¿Ya? Usted comenzó diciendo no que no había crisis. Yo estoy... Comenzó diciendo sí, Sí. o no que no había Por crisis. supuesto. Ya, ¿ok? Está siendo provocada. Ya, ok. Comenzó provocada. diciendo no que Por no había supuesto. crisis. Ya. Y lo No, un ratifico. ratito, dale suave. En su última intervención dijo que el gobierno va a exacerbar la crisis. Exacerbar ¿Cómo se la puede crisis. exacerbar lo que no existe? Es decir, según su definición, ya existe una crisis, pero lo que el gobierno quiere es agravarla. Explico al país.
Este momento, lo que el país ha visto en este programa es una estrategia para someterle a la economía ecuatoriana en más crisis, ajuste, flexibilización laboral, reducción del gasto público. Lo que yo quiero es que me conteste mi pregunta. ¿Cómo quien dijo que no hay crisis luego dice que se va a exacerbar lo que no hay? ¿Y qué te estoy diciendo? Precio del petróleo está creciendo, exportaciones están creciendo, los remesas están creciendo, crédito interno está creciendo, la economía se está reactivando. ¿Cuándo hablamos nosotros de crisis? Hablamos de crisis cuando después de un trimestre el PIB empieza a caer. Ya, y lo otro que usted dijo, de paso, y no sé si la gente lo oyó. El PIB es positivo en los últimos trimestres. Lo otro que usted dijo, y no sé si lo oyó, comentó, casi musitó y acotó cuando intervenían sus contertulios, es que así hemos vivido muchos años. ¿Lo dijo o no? ¿Cuál es el problema de que tengamos 8.000 millones de financiamiento? Sí, Carlos, ese es el problema. Que estamos esperando que estalle la bomba para desactivarla. No, ese no es el problema, Carlos. El problema se llama desempleo, el problema se llama pobreza, el problema se llama inequidad. Generado por... El tamaño de esta economía, ¿sabes cuánto es, no, Carlos? Es más de 120.000 millones de dólares del PIB. Es el tamaño de la economía. ¿Y sabes cuánto se llevan los pobres, no? Es el PIB más oferta final. O sea, es la oferta final. Son el PIB más importaciones, son 120.000. 123.000 ¿Saben ustedes cuánto es el tamaño de este programa? 50 minutos. Tengo que hacer una pausa. Tras eso volvemos en la parte final. Fenomenal, fenomenal. Los voy a volver a invitar por la parte 2. La idea no era agotar la discusión, sino comenzarla en este encuentro veraz sobre dos temas críticos, economía y presupuesto, en ese orden. Tenemos algunas claves y algunas luces de nuestros invitados que son suficientes y espero que le iluminen la cabeza a los que la tienen por ahora ensombrecida. Quiero agradecer antes de concluir la deferencia especial de quienes vinieron de Quito, en el caso de José y en el caso de Pablo, que sacrificaron las fiestas, esto fue grabado 6 de diciembre, por aportarle a ustedes sus ideas. Igualmente reconocido con Alberto. Y a quienes todos han hecho ya por tercera vez posible este programa cada vez mejor, por las comodidades que nos brindan en Canal 1, desde el equipo técnico hasta la anfitriona, y las comodidades que nos brindan, por ejemplo, Modern 9, con esta excelente instalación de sillas y mesa, por una discusión frontal, sobria y elegante a la vez. Cerramos con una intervención de cada uno de 1 minuto para incluir todo lo que quede pendiente y no hay más. Comenzamos con usted, economista Pablo Dávalos. Decir que como sociedad no vamos a permitir otra vez el ajuste económico. Hay un plan B. Nosotros, como economía heterodoxa, hemos presentado un conjunto de medidas económicas que no castigan a los sectores más pobres. Pedirle al presidente de la República que a su vez pida la renuncia a su ministro de Finanzas por haber hecho mal la tarea. Decirle al pueblo ecuatoriano que no crea en esos discursos catastrofistas que nos dicen que el déficit es una locura, que podemos salir. Que esta crisis que estamos viviendo es generada desde relaciones de poder que apuntan a llevarse la infraestructura del país y a un precio probablemente muy, pero muy reducido. Decir que la economía siempre es política. Si no, recordemos lo que le está pasando al presidente Macron en Francia, les gilets jaunes. El presidente Macron quiso hacer exactamente lo que están proponiendo aquí los neoliberales. Y ya derrotamos al neoliberalismo y lo vamos a volver a derrotar. Economista Alberto Costa Burneo. Yo quiero pedirles a los oyentes que no repitan en su casa lo que han escuchado en este programa. Toda acción tiene un efecto, tiene un resultado. El que es irresponsable en su administración de las finanzas generales es además irresponsable al final y va a tener que pagar las consecuencias. Entonces, en este momento, ¿qué es lo que se debe hacer? Evitar repetir la historia de los años 70. En los años 70 vivimos ya esta fiesta, esta efervescencia petrolera. Pensábamos que éramos millonarios, que habíamos ya nuevamente un jaguar latinoamericano. ¿En qué terminó? Y cuando se acabó el financiamiento, cuando subieron las tasas de interés norteamericanas, se acabó la plata y empezaron 2 décadas de ajuste. Es lamentable que vamos a repetir esa misma historia. El gran despilfarro de la década pasada la vamos a pagar mediante el ajuste y eso es inevitable, porque toda acción tiene una consecuencia. Economista José Hidalgo. Sí, bueno, primero decir que lamentablemente el ajuste es necesario. Obviamente una persona que sostiene que el petróleo viene creciendo cuando en las últimas semanas ha caído casi $20, evidentemente no lo va a considerar así. Pero es sobre todo importante que los ciudadanos sepan que más allá del tema fiscal, que puede
solventarse con decisión política, sabiendo que eso tiene costos económicos y sociales. El Ecuador enfrenta otros desequilibrios a nivel externo por poca competitividad, a nivel financiero porque los bancos han venido prestando un ritmo mayor del que lo pueden seguir haciendo, y que por lo tanto restaurar esos equilibrios para a partir de ahí generar un crecimiento sostenible es una etapa que en un momento inicial va a ser dolorosa, pero que necesariamente la tenemos que transitar, para poder justamente generar las fuentes de empleo que en la actualidad están faltando. Señores, muchas gracias a todos ustedes por su opinión. La mía es que resulta incontrovertible, por las razones que fueren, las del economista Acosta, del economista Hidalgo, las del economista Dávalos, que la política económica del gobierno hasta hoy no ha producido los resultados que se propuso el gobierno, que se espera el país y que merece la paciencia popular. La discrepancia está en cómo lograr esos resultados, por qué vía, por qué costo, a qué plazo, con qué velocidad, según lo planteé desde el principio. La indefinición, en todo caso, es el peor de los caminos, y eso sí está claro. Así como el diferimiento de medidas ante realidades ya evidentes resulta todavía peor. Un gobierno está para asumir responsabilidades, no para ganar votos en la próxima elección, que se viene en marzo, y luego postergar para las cosas que se vienen el próximo año, las que fueran. Un gobierno está para decirle la verdad a la gente, y se la encubre en esa proforma presupuestaria del 2019. Cuando se dicen que las cifras no son ciertas o no son ajustadas o que no responden a la realidad, es un eufemismo para decir mienten, trampean, falsean, o peor, ignoran. Entonces, por ignorantes no podemos ser conducidos económicamente hacia una sociedad de progreso en libertad. Pero esto es nada más que mi opinión. Escucharon la de ellos, ahora fórmense ustedes la suya, por lo cual yo les quiero agradecer por su extraordinario aporte. Gracias. Vehemente, intenso y sustentado. Los invito para un próximo programa Veraz, el próximo sábado, 19 horas, Dios mediante. Si ustedes no callan y vencen el miedo.